Este estudio es muy importante porque nos habla de un tema que muchos ignoran y muchos no lo creen, y muchos piensan que el pecado es algo que no es parte del ser humano. Veo mucha gente nueva desde este lugar. Le doy muchas gracias a Dios por la vida de todos los que nos acompañan por primera vez. Aquí no acostumbramos a preguntarles sus nombres, ni que se pongan de pie, ni nos digan quiénes son, porque yo sé que cuando viene alguien por primera vez le gusta pasar desapercibido, pero quiero decirle que le damos la bienvenida con todo nuestro corazón, que esta es su casa. Les damos un fuerte aplauso a todos los que vienen por primera vez. Entonces, el día de hoy voy a hablar de la segunda parte del tema que se llama el pecado, realidades del pecado, y el tema es el pecado. Hoy es la segunda. Y en la teología, si usted estudia teología en un seminario bíblico, en un instituto bíblico, los niños, este tema en el seminario bíblico, en el instituto bíblico, se llama amartología, ¿sí? Es el estudio y es la doctrina acerca del estudio del pecado. Y la semana pasada, repito, estudiamos realidades del pecado, y hoy vamos a estudiar, anótele, teorías falsas del pecado. Teorías falsas del pecado. ¿Sí? Así que aprendimos la semana pasada algunas cosas del pecado, el testimonio de la creación, número 1, cómo la creación da testimonio de que hay pecado. 2, el testimonio de la historia. 3, el testimonio de la lógica humana. 4, el testimonio de la conciencia. 5, el testimonio de la experiencia humana. 6, el testimonio de las religiones humanas. 7, el testimonio de los creyentes. Y número 8, el testimonio de las Escrituras. Así que hoy vamos a ver la segunda parte, teorías falsas del pecado. Así que una concepción adecuada acerca del pecado es absolutamente necesaria para un correcto entendimiento de cualquier doctrina bíblica. Si tú quieres entender cualquier doctrina de la Biblia, necesitas tener un adecuado conocimiento de lo que enseña la palabra de Dios y un concepto adecuado de lo que es el pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron. ¿Usted es pecador? Sí lo es. ¿Yo soy pecador? Sí lo soy. Todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Los pecados son aquellos pecados con el cual nacimos, que fue heredado de nuestros padres desde el momento de la concepción, que el espermatozoide fecundó el óvulo, se determina el tipo de sangre, en nuestro ADN, en nuestra sangre se encuentra el pecado. Por eso Cristo nació virginalmente, y de eso va a hablar mi papá el 1 de diciembre. Les adelanto la noticia: en el Hotel Real de Minas, aquí en Querétaro, el nacimiento milagroso virginal de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces no podemos entender las doctrinas bíblicas si no tenemos un concepto adecuado del pecado. Y esto es un asunto fundamental
en la teología, hablando espiritualmente, porque de ahí viene una reacción en cadena. En las doctrinas fundamentales de la redención, los conceptos falsos acerca de la santidad de Dios surgen de conceptos falsos acerca de los pecados o del pecado, los cuales nos llevan a una falta de convicción y de arrepentimiento. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Las convicciones equivocadas y las respuestas a esta pregunta van a afectar nuestro entendimiento y nuestra experiencia del plan de redención. Podremos comprobar que aquellas personas que sostienen teorías falsas acerca del pecado también tendrán teorías erróneas acerca de la persona de Cristo. Repito, cualquier persona que tenga un concepto falso del pecado tendrá un concepto falso acerca de la persona de Jesucristo y de su obra expiatoria como el Salvador del pecado. Vamos a continuación y anote las teorías falsas acerca del pecado. Tenemos la primera teoría falsa acerca del pecado, y esta teoría se llama el ateísmo. El ateísmo. En el ateísmo se niega la existencia de Dios. Se niega la existencia de Dios. El ateísmo niega también indirectamente la existencia del pecado. Pero si nosotros vamos a el Salmo capítulo 14, en el versículo 1, nosotros podemos ver lo que nos dice la Biblia acerca de esto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. ¿Sí? Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no cree en Dios? No es que no crea en Dios, no es porque le falte evidencia de Dios, simplemente porque no le conviene creer en Dios. Me escribieron muchas personas de lo que yo prediqué la semana pasada acerca del pecado de la homosexualidad, el pecado del lesbianismo, el pecado de la mentira, el pecado del adulterio, de la fornicación, de la mentira. Todos están catalogados como pecados. Y me escribió gente muy ofendida, y me escribió muy directo, y me dijo, yo por eso no me congrego, yo por eso no voy a una iglesia, porque en la iglesia usted condena. Yo no lo condeno, usted condena los pecados. Hermanos, yo no los condeno, yo les digo lo que dice la Biblia. Y una persona me dijo, yo no creo en lo que usted dijo de que es pecado la homosexualidad, la mentira, la fornicación, todos esos pecados. Sigo creyendo en Dios, pero no creo lo que usted dice acerca de los pecados. Entonces, hermanos en Cristo, si no tenemos y este es un claro ejemplo, un concepto correcto acerca del pecado, no podremos tener un concepto correcto acerca de Dios, porque Dios condena el pecado. Cristo murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. El que la sociedad lo acepte y el que el mundo lo acepte y lo llame normal no significa que sea normal. En la Biblia no es normal, en la Biblia es pecado. Dice el necio en su corazón, dice el versículo, no hay Dios. En la traducción correcta, vamos a quitarle la palabra necio y dice el tonto en su corazón. Dice el tonto. Es una tontería no creer en Dios, ¿sí? Y esto habla del carácter moral y no intelectual. Intelectualmente no puedes llegar a la conclusión de que Dios no existe. Es como el otro día estaba sentado con una persona muy preparada, maestro, catedrático, una persona muy preparada intelectualmente, y me decía, yo creo en Dios pero no creo en Cristo. Otro concepto equivocado. Entonces la palabra de Dios nos dice el necio en su corazón, no hay Dios.
es una tontería pensar no hay Dios. Y me dijo también, la Biblia tiene muchos errores. Así me dijo, la Biblia tiene muchos errores. Yo siempre que me dicen que la Biblia tiene muchos errores, les digo, dígame uno. No sé, pero tiene muchos errores. Dígame uno. No sé, pero está llena de errores. Dígame uno. Es como cuando haces un pastel, ¿sí? Mi esposa hace unos pasteles muy ricos, riquísimos, deliciosos. ¿Verdad, mi amor? No me los como, si no estaría el doble de lo que estoy ahorita, hermanos, ¿sí? Pero los pruebo, ¿sí? Una excelente cocinera. Pero hay veces que a la gente le pones un platillo enfrente y le dices, pruébalo, y te dicen, no me gusta. O sea, ni lo han probado. No me gusta. A mí no me gustaba, ¿cómo se llama esta verdura? La berenjena. A mí una vez me prepararon una berenjena, y esta berenjena, me la probaron así como aguadita, y la probé, y luego tuve la reacción como que, y como era invitado a casa de una hermana y un hermano a comer, pues me la tenía que comer. No puede, dice la Biblia que no puede ser feo, ¿no? A la comida que está delante de ti. Y me la pasé toda, pero cada vez que me la pasaba con agua, luego, pero el otro día me preparó una berenjena mi esposa asadita. ¡Ah, qué delicia! Dije, esta es berenjena, todo lo que me dieron allá que era. Entonces tú no puedes decir que no existe algo, no te gusta algo si no lo has probado. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Ahora, esta es una de las primeras teorías falsas acerca del pecado. Si no existe un Dios en contra de quien pecamos, entonces tampoco existe el pecado. Si no existe Dios, escuchen, no existe el pecado. Y si no hay Dios ni pecado, entonces el ser humano no es responsable de lo que haga. Tú y yo no somos responsables de lo que hagamos, vivamos, bebamos, divirtámonos y se la vi y pachanguéale, haz lo que quieras, al cabo que no hay Dios, no hay condenación, no hay vida después de esta vida. Pero la Biblia dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y esta es precisamente la razón por la cual los hombres actualmente buscan negar la existencia de Dios y destruir todas las verdades absolutas de la Biblia, porque no les conviene creer a Dios. No les conviene creer que hay un Dios. Y si hay un Dios, hay su palabra, y si hay su palabra, hay mandamientos, y si hay mandamientos, hay cosas que yo no debo hacer, porque su palabra me dice que es pecado. Segunda teoría falsa del pecado, se llama la teoría determinista. La primera, ¿cómo se llamaba? La teoría del ateísmo. La segunda se llama la teoría determinista. Esta teoría cree que la voluntad humana es una ilusión, que el hombre no puede dejar de hacer o cambiar las cosas que hace, sean buenas o sean malas, por lo cual no puede ser culpado. Y de ahí nació, escuche bien, una corriente teológica que se llama en el cristianismo el hipercalvinismo. Hay calvinistas, hipercalvinistas, arminianos, en fin, hay muchas corrientes teológicas. Repito, la teoría determinista que dice, si no existe un Dios en contra de quien pequemos, entonces tampoco existe el pecado, y si no hay Dios ni pecado, entonces el ser humano no es responsable por nada de lo que haga. Ellos no niegan a Dios, los hipercalvinistas creen en Dios, creen en Cristo, pero creen que no somos responsables, ¿sí? Y esta es precisamente es una perspectiva fatalista que busca excusar la conducta humana por lo que es y por lo que hace. Entonces, tenemos primero la teoría ¿qué? Atea. La segunda,
la teoría determinista. 3, tenemos la teoría evolucionaria. Tenemos 3, la teoría evolucionaria. La teoría evolucionaria nos enseña lo siguiente y dice, esta teoría enseña que el pecado no es pecado, sino que el ser humano es el resultado de una evolución a través de millones de años de peces a aves, a bestias, monos y el hombre. El pecado es simplemente el animal que tenemos dentro. Fíjense lo que dice la teoría evolucionaria, que el pecado es el animal que llevamos dentro, ¿sí? Sostiene que el ser humano es solo un animal. Eso es lo que dice la teoría evolucionaria, que el ser humano es un animal evolucionado con instintos animales y que sus intenciones animalísticas no deben calificarse como pecado, sino como instintos. O sea, no somos pecadores, simplemente tenemos instintos. Y esta teoría ignora la verdad bíblica de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Vean lo que dice Génesis capítulo 1 en el versículo 26 y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Y nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. La Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y creer en la teoría evolucionaria contradice la palabra de Dios, lo cual nos dice que no somos animales y que somos y estamos en un estado muy superior a los animales. Cuarta teoría. La primera atea, la segunda determinista, la tercera la evolucionaria, la tercera se llama la hedonista, con H, hedonista. Esta palabra hedonista, la raíz de esta palabra es placer. Y sugiere la teoría de que una persona debería de ser libre para hacer lo que le plazca su placer. Para hacer lo que cualquier placer le ofrezca. Eso dicen los hedonistas. Aquellos que dicen, si se siente bien, hazlo. Si te gusta, adelante. Como le decía una vez una muchacha a su amiga, oye, me llegó Carlos. Ay, ¿a poco? ¿Y qué le vas a decir? Ay, no sé. ¿Qué le debo decir, manita? Dice, ay, manita, pues, ¿qué te dice tu corazón? Ay, pues que sí. O sea, no es cristiano, ella es cristiana, pero su corazón le dice que sí. ¿Qué dice la Biblia del corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién podría confiar en su corazón? Nosotros no nos guiamos por lo que nos dice el corazón. Ay, es que, se me hace así. Pero ¿sabes qué? No te está ayudando en tu vida espiritual. No están creciendo juntos espiritualmente. No están leyendo la palabra de Dios. No te está ayudando espiritualmente. No es hijo de Dios. No es hija de Dios. No están creciendo en la palabra. Tu corazón te dirá una cosa, pero nuestras convicciones nos dicen otra cosa. Aunque se te haga así tu corazón por otra persona, por otra muchacha, por otra persona que no es tu esposa, por un negocio, no es lo que te diga tu corazón, sino qué dice Dios. El pecado es importante tener un concepto adecuado para entender a Dios y entender su palabra y entender lo que debemos hacer delante de Dios todos los días. Hechos 17:16. No podemos hacer lo que nos plazca. La Biblia dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros
Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Esto es lo que pensaban los epicúreos, eso. Y ensayé, fíjense. Estuve en la mañana, epicúreos, y ahorita se me fue. Epicúreos. No, ¿cuál? ¿Sí? Ok, los epicureos. Epicúreos. Ya, ahí está. Epicúreos, aleluya. Sí, epicúreos. Epicúreos, porque tiene acento en la E, ¿sí? Epicúreos, ok. Entonces, esta es la filosofía de la autoexpresión que proclama: si se siente bien, hazlo. O sea, yo les quiero decir algo bien importante, bien importante, que enseña la palabra de Dios. No todo lo que se siente bien es bueno. ¿Saben por qué tantas personas dicen que son mujeres en cuerpo de hombre? Porque para ellos se siente bien. ¿Por qué muchos cometen adulterio? Porque se siente bien. A ver, yo les pregunto, ¿el pecado se siente bien o mal? Bien. Fumar se siente bien. Drogarse, a muchos les encanta. Si no, no lo harían. Tomar, muchos toman. Los hace sentir, wow, increíble, ¿sí? Emborracharse. Algunos sienten bien golpeando a su mujer, unos sienten, pero no todo lo que nos hace sentir bien es bueno, ¿sí? La Coca-Cola, ¿qué tal se siente? Re bien, ¿sí? Y te comes así un pollo rostizado, una coca bien fría, y te la pasas, pero mira, lo más fuerte que puedas, que se te alborote aquí en la garganta y se te hagan aquí se te hagan gases y entre más fría, entre más gases, más rica, ¿sabes? ¿Sí? Yo hasta una vez escuché a alguien decir: el único refresco en el cielo va a ser la Coca-Cola. Y resulta que la Coca-Cola, ya no tengo por qué decirles todos los resultados dañinos que tiene la Coca-Cola. Se siente rico tomar Coca-Cola. Es el refresco más dañino y la bebida más dañina que existe en el mundo. 12 cucharadas de azúcar blanca te estás tomando por cada Coca-Cola chica. Los colorantes, todo el ácido, todo lo que tiene esa bebida es un veneno. Y hay unos que dicen: ay, que no sé qué, que el hermano, y que no sé qué, pero bien que le entra la Coca-Cola, ¿sí? Y le hace daño. Entonces, no todo lo que se siente bien lo tenemos que hacer. No porque sentiste rico, no porque sentiste bonito, significa que lo debas de hacer. Dios te dice: muchacha, espérate al matrimonio, no entregues tu cuerpo, aunque sientas bonito, aunque sientas rico, joven, sientas rica, chica, aunque se sienta bien, no está bien delante de Dios. No todo lo que se siente bien Dios nos permite hacerlo. No todo lo que se siente bien comer debemos comerlo. No todo lo que se siente bien lo debemos de hacer. Esta es la teoría hedonista. Justificar el pecado bajo esta excusa es la moda actual. Y ahora te dicen: es que, ¿por qué lo haces? Porque se siente rico. En Eclesiastés nosotros podemos leer en el capítulo 2, en el versículo 1, quiero hablarles de una persona, hermanos, que hizo todo lo que se sentía rico, se sentía bonito, sentía padre, ¿sí? Dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto?
Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión de Ferraris, Lamborghinis, Porsche, todo lo que fueron antes de mí en Querétaro. Me amontoné también euros, bonos, petrobonos y tesoros preciados, diamantes de reyes, de provincias. Me hice de la banda limón, de la arrolladora, me hice de la hasta el buki, de cantores y cantoras. Hasta Luismi lo contraté en una fiesta privada. Fíjense el dinero que tenía este hombre. Hay gente que tiene tanto dinero que contrata a sus artistas privados en sus fiestas privadas, a sus hijas, a sus hijos. Dice, me hice de cantores, de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos, de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, en Querétaro. Y no, o sea, no hay nadie que hacía fiestas como las que se hacía la familia X de Querétaro. Y además de esto conservé mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. O sea, imagínate el dinero que tenía este hombre Salomón, que ha sido el hombre más rico del mundo. Slim es nada comparado económicamente a lo que él tenía, y ni los hombres más ricos de este siglo. No ha habido hombre más rico que Salomón. Dice, quiero eso, se lo daban. Quiero esa, me la daban. Quiero ese, me lo daban. Quiero aquella, me lo daban. Quiero ese carro, me lo daban. No negué nada a mis ojos. Quiero ese castillo, lo compraba. Quiero esas tierras, dénmelas. No negué nada a mis ojos. Dice, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Mire luego yo, fíjense, luego empieza a reflejar, mire luego yo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Todo lo hizo, todos los placeres, todo lo obtuvo, tuvo las mujeres que quiso, no se negó nada, no se negó ni un carro. Y todos dicen, ay, qué padre, mira cuántos carros tiene, me gustaría ser. Por eso hay tanto narco, por eso hay tanto vendiendo droga, por eso hay tanta gente transando, robando. ¿Saben por qué? Porque quieren tener los placeres de la vida, hedonistas, quieren disfrutar lo que el cuerpo les pide, lo que los ojos les piden, y no se dan cuenta que es vanidad de vanidades. Acaba con su vida, acaban en la cárcel, acaban muertos, acaban perseguidos, acaban sin paz. Dice la Biblia, vanidad. La palabra vanidad en la Biblia significa algo que tú lo abres, que está envuelto en una envoltura muy hermosa, con un moño precioso, y cuando lo abres no hay nada por dentro. O sea, por fuera se ve bonito, pero cuando lo abres te sientes más vacía y más vacío. Y así se encuentra el día de hoy el hombre, se encuentra en vanidad, dice la palabra del Señor, porque no tiene a Dios en su vida. No hay nada que te pueda llenar. Luego tenemos la quinta teoría falsa del pecado. Quiero hablarles, vamos ya no irnos a filosofías, vamos a irnos a sectas y a religiones. Sectas y religiones, póngale ahí, sectas y religiones, ¿sí? La mayoría de las sectas y de las falsas religiones buscan avanzar, teorías que niegan y pervierten o minimizan la doctrina del pecado.
Ok. La mayoría de las sectas y de las falsas religiones buscan avanzar teorías que niegan y pervierten o minimizan la doctrina del pecado. Ya sea las filosofías que acabamos de escuchar, seculares o religiosas, todos son intentos malignos para engañar al ser humano y justificar o excusar el pecado. Escuche bien, todo ser humano siempre querrá excusar el pecado. ¿Y por qué tomas? Porque así soy. ¿Y por qué eres así? Porque así soy. ¿Y porque así fue mi papá? ¿Y porque así somos toda mi familia? ¿Y por qué así estoy? Porque siempre vamos a querer excusar el pecado. Todos son intentos malignos para engañar al ser humano y justificar y excusar el pecado. Y escuche bien, para quitarnos a nosotros nuestra responsabilidad. Usted, cada uno de ustedes y yo, somos responsables de lo que hacemos. Muy responsables de lo que hacemos. Yo no puedo decir, como dijo Adán, es que la esposa que me diste, o sea, primero la ve y dice, wow, ay, me encanta, la quiero, y luego ya que pecan, la mujer que me dio, o sea, le echa la culpa, pues tú la escogiste, cuate, ¿sí? Tú escogiste la esposa que tienes, o te pusieron una pistola en la cabeza. Andabas de rogón, hasta de rodillas. No sé ni cómo le hiciste para comprar el anillo. Aunque sea una cuerdita le pusiste, pero algo no, es que, sin ti me muero. Mi amor, es que, dime que sí, por favor, no, ya no me tengas en angustia. Ya, por favor. Y ya después dices, Señor, si no tuviera la esposa que tuviera, estaría consagrado. Estaría entregado. ¿Y sabes qué? No hay ninguna excusa. No hay ninguna excusa delante de Dios, ¿sí? No podemos echar nosotros la culpa a otras personas y quitarnos de nuestra responsabilidad moral delante de nuestro Creador. En 2 Timoteo 3:13 podemos leer que dice la Biblia, dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Quédate ahí. Fíjense bien. Los hombres malos engañan. Los hombres malos engañan. Te engañan en la televisión. Te puede engañar un muchacho, una muchacha, tu esposa, tu esposo. Dice, los hombres malos engañan. Y dice que no solamente engañan, sino que irán, dice, de mal en peor. Engañando, y fíjense, ellos mismos son engañados. Si tú justificas tu pecado, te vas a seguir engañando. Y yo te quiero preguntar, ¿hasta cuándo y hasta dónde te vas a seguir engañando? Amigo, amiga, en esta mañana, ¿hasta cuándo? Tienes mucho tiempo justificando un pecado en tu vida. Ahí se me queda, ahí está bien, pobrecito, así soy, y es que así soy, y no hay ningún problema. Ahí se me queda. Ese aguijón te está destruyendo, te está contaminando, te está envenenando. Tú no puedes justificar el pecado. Te estás engañando y estás engañando a otros, pero dice la Biblia que Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado por nadie. Las siguientes declaraciones pertenecen a las diferentes sectas que estudié en esta semana, y la primera se llama la ciencia cristiana. ¿Cómo se llama? La ciencia cristiana. Está muy de moda en Hollywood. De hecho, Tom Cruise, el de el de Misión Imposible. Es que para mí acabar un sermón es una misión imposible. Por eso, gracias por inspirarme, hermano. Sí. Tom Cruise pertenece a la ciencia cristiana, ¿sí? O la cienciología también le llaman, ¿sí? Esta secta declara que el ser humano es incapaz de pecar. Qué cambio de
de así como que me destanteé, brother. El ser humano es incapaz de pecar, pues el pecado es un error de la mente humana mortal, es lo que enseñan ellos. Es el hombre el que piensa que existe el pecado, pero cuando su mente es corregida, entonces descubrirá que ya no existe el pecado. Como el hombre se deriva de Dios, es imposible que pueda pecar. Es imposible que pueda pecar. ¿Pero qué dice la Biblia en Génesis 2:15 al 17? Génesis 2:15 al 17 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, dice la Biblia, morirás. Entonces, el hombre escogió pecar. Vean lo que dice el capítulo 3, versículo 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjense, ¿qué hizo la mujer? ¿Qué hizo? Fíjense cómo comienza la tentación. ¿Cómo comienza? Viendo, así comienza todo, viendo pornografía, viendo una mujer que no es tu esposa, viendo un Facebook de una chica que no, viendo cómo otros hacen dinero y tú no, todo comienza viendo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que el árbol era agradable. O sea, el pecado se presenta agradable, ¿sí? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y dice la Biblia, ¿y qué? Vio, alcanzó y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Luego nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, ¿qué respondió? ¿Ya vieron? Es que si no tuviera estos papás, si no tuviera este padrastro, si no tuviera esta madrastra, ya, hombre. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ok. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué hizo la mujer? Lo mismo. La serpiente. ¿Sí? La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la mujer, a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, muy obediente, ¿verdad? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Obediente con su mujer, pero no obediente con Dios. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 24. Por favor, Alex. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos nosotros entonces que la ciencia cristiana está en contra de lo que acabamos de leer. La siguiente secta se llama espiritismo. El espiritismo enseña
que el hombre jamás cayó en pecado. El mal no existe. El mal es bueno. No importa cuál sea el camino del hombre, bueno o malo, es el camino para su destino eterno. La mentira es la verdad intrínseca, pues es una necesidad dentro de la creación. Pero ¿qué dice Romanos 3:23? La paga del pecado es muerte. ¿Qué dice Romanos 5:12? ¿Qué no dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿cómo entró el pecado? Por un hombre. Este versículo es importantísimo, importantísimo. Porque me he dado cuenta que muchas falsas doctrinas en el mundo han sido por una mala interpretación de este versículo. Y es bien claro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, escuche bien, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. El espiritismo está contradiciendo este versículo y en Juan 8:44 nos dice también la Biblia: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y dice la Biblia, porque es mentiroso y es padre de mentira. Satanás es un mentiroso. Y en la vida cristiana tenemos que entender que estamos luchando todos los días contra un ser mentiroso, contra una carne mentirosa, contra un mundo mentiroso, contra noticias mentirosas. Todo el tiempo estamos lidiando, caminando en medio de un mundo, aunque no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, en un mundo de puras mentiras. Mentiras en YouTube, mentiras en internet, mentiras en chismes, mentiras en ciencias, mentiras en filosofías, mentiras en sectas, mentiras en lo que dice el mundo, puras mentiras. Tenemos otro grupo que se llama los Testigos de Jehová, fundada por Charles Taze Russell. Russellismo. En la mañana doy un estudio a las 9 de la mañana. Están invitados todos. Vienen más de 80 personas. Le doy gracias a Dios por eso, a discipularse. Están todos ustedes invitados. Es un estudio que se llama Fundamentos de la Fe. Fundamentos de la Fe. Vamos a la lección 6. Son 14 lecciones. Y hoy en la mañana analizamos punto por punto a los testigos de Jehová. Hubiera sido bueno porque todos conocen a algún amigo o un familiar que es testigo de Jehová, ¿sí o no? Y ellos tienen varios puntos, los testigos de Jehová, que enseñan acerca del pecado y acerca de Dios y de Jesucristo. Déjeme darles rápidamente a ver si lo tengo aquí y se los puedo dar. Bueno, les quiero compartir esto de los testigos de Jehová. Esta secta de los testigos de Jehová piensa lo siguiente respecto al pecado. Dicen ellos: la muerte o la extinción de la vida es la paga del pecado. Durante el milenio, el espíritu será resucitado y se le dará otra oportunidad para la vida. No moriremos por nuestro propio pecado, sino por el pecado de Adán. El día que cada ser humano muera por sus propios pecados será el día del milenio o de la restitución. Vamos a saltarnos porque yo veo que me queda poco tiempo. Vamos a la teosofía. La teosofía. La teosofía es otra secta, otra enseñanza religiosa que enseña
que todo pensamiento, bueno o malo, deja sus rastros en la mente y reaparece como tendencias en futuras generaciones. Es imposible escapar de esta secuencia de causa y efecto. El espíritu humano, dicen ellos, es transmigratorio, y su conducta, buena o mala, determinará qué cuerpo tendrá en futuros nacimientos. Ellos dicen que la única libertad del pecado es perderse totalmente en la contemplación meditativa, pero ¿qué enseña la Biblia? En Hebreos 9:27 nos dice, porque está establecido que los hombres mueran, ¿cuántas veces? Una. ¿Cuántas veces? Una. No hay transmigración del alma. Una sola vez y después de esto la muerte, el juicio. Luego tenemos el unitarismo. El unitarismo es una doctrina que enseña que no existe tal cosa como pecado, enfermedad o muerte. Dios ve y comprende todo perfectamente. No ve ningún mal porque no existe mal. Eventualmente podremos ver claramente la falta de realidad y futilidad de las apariencias del mal, al cual actualmente por falta de entendimiento le atribuimos substancia y realidad. El pecado no puede existir, pues tenemos la naturaleza de Dios, dicen ellos, los unitarios, y los pecados de nuestros antepasados no pueden afectarnos de ninguna manera. Pero veamos lo que dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, dice la Biblia, todos pecaron. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero ¿qué? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, tú, si estás acompañándonos en esta mañana y no has recibido a Cristo, si eres testigo de Jehová, mormón, cristiano, protestante, pero no has tenido un encuentro con Cristo, la paga del pecado es muerte. Si tú te mueres, vas a tener que pagar por tus pecados. Yo espero que al salir por esa puerta, hoy salgas con Cristo en tu vida, salgas con Jesús, te conviertas, no a una nueva religión. Aquí yo no te vengo a enseñar una nueva religión, basta de religiones, estamos cansados de tantas religiones que hay en el mundo. Esta no es una religión, entonces ¿qué es? ¿Por qué leen la Biblia, cantan canciones cristianas y de la Biblia? Es que no significa que por leer la Biblia seamos religiosos. Cristo no era religioso, Cristo estuvo en contra de los religiosos. Nosotros tenemos una relación con Cristo, no nos consideramos de ninguna religión, somos cristianos, seguidores de Cristo, nada más. No tenemos un líder, un papa o algo, tenemos una autoridad que se llama Dios y su palabra. Esta es nuestra máxima autoridad. La Biblia, la Escritura, la enseñanza, las Sagradas Escrituras, lo que nos dice la Biblia, eso tratamos de obedecer, seguir, cumplir. Si no está en la Biblia, no tengo por qué hacerlo, no tengo por qué obedecerlo, no tengo por qué someterme a eso, no tengo por qué obedecer algo que va en contra de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, de la palabra de Dios. Nosotros somos cristianos, nos guiamos por la Biblia, por las Sagradas Escrituras, lo que Dios nos dejó dicho en su palabra. Luego tenemos otro grupo que se llaman los mormones. El mormonismo enseña que fue necesario que Adán tomara el fruto prohibido. Fíjense lo que enseñan. Hoy en la mañana estudiábamos a los testigos de Jehová. ¿Cuántas herejías estudiamos? A ver, mis estudiantes, 8 herejías. 8 herejías. Y en cada secta le puedo demostrar que hay puras herejías que contradicen la Biblia. Por eso no tenemos religión. Si no está en la Biblia, no tengo por qué creerlo. Y no digan nunca, por favor, nunca digan, es que el pastor Armando Alducin dice, el pastor Alducin dice, en mi iglesia me enseñaron. ¿Cuál? ¿Cómo que Alducin y la iglesia? No, la Biblia dice. No pongan al hombre arriba de Dios. No pongan a la iglesia arriba de Dios. Digan, la Biblia dice, nuestra fuente de autoridad suprema es la Biblia.
Y si yo les enseño algo el domingo y no está en la Biblia, no tienes por qué creerlo. Todo lo que yo enseño tiene que estar sustentado, respaldado por este libro santo. Sana doctrina, palabra de Dios. En la mañana les decía que hay predicadores que se agarran un versículo, uno, en toda la hora que predican, un solo versículo, pero te cuentan sus patoaventuras, sus cruzadas, sus eventos, cómo los usa Dios por todos lados, lo que hicieron en otros países. ¿Y dónde está la enseñanza? ¿Dónde está la palabra? Ustedes necesitan cada domingo palabra, palabra, palabra. Por eso también tenemos estudios de hombres los viernes 8 de la noche, allá en Arquitos 402. Varones necesitan discipularse con su servidor. Necesitamos estudiar juntos la Biblia. Ya no somos así 5, ya este viernes fuimos 8. Celia tiene ahí más de 25 mujeres. Las mujeres me encanta cómo aman a Dios, de veras, cómo buscan al Señor. Pero los hombres buscan cualquier excusa. No, es que llego bien cansada, es que vengo de Celaya, vengo de la Ciudad de México, yo ya quiero irme a acostar, quiero echarme un rato en mi casa y que me sirvan en mi cama. ¿Qué te cuesta 1 hora a la semana? Créanme, hermanas en Cristo, yo les digo, si sus maridos tomaran ese discipulado todos los viernes, su esposo comenzaría a cambiar. Y si tu esposo comenzara a cambiar para bien, también tu familia cambiaría. Tú cambiarías y tus hijos cambiarían y el entorno de tu hogar cambiaría. ¿Cuántos quisieran tener una buena familia? Todo comienza con sus esposos. Y si no tienes esposo, empieza por ti. ¿Quieres papá y mamá? O mamá y papá. O sea, hombre soltero o mujer soltera. Y luego los jóvenes están enfrente con Estéfano. Ellos están a las 7 de la noche. Luego las mujeres están a las 7:30, los hombres a las 8. Hasta se las puse tardecito a los hombres para que vayan. Y ni así están yendo. Pero miren, tengo 30 años trabajando con hombres, 30 años, 27 años, haciendo eventos, congresos de hombres, discipulando hombres, y siempre ha sido igual, No crean que Querétaro es diferente a la Ciudad de México, a Toluca, Cuernavaca, donde he empezado grupos de hombres. Siempre empieza con tan poquitos hombres, y luego van unos y luego ya no regresan, y no, este es difícil, Pero yo no voy a dejar de discipular todos los viernes en Arquitos 402, atrás del Sanborns. Ahí me verá dando 1 hora, un discipulado, y ahorita estamos viendo cómo vencer las tentaciones. Varones, hagan un esfuerzo, lo necesita usted, su familia y sus hijos. Y quiero acabar diciendo algunas otras teorías del pecado. Regáleme 5 minutos, se los voy a decir bien rápido. Hay un hombre que se llama Pelayo, había un hombre que se llamaba Pelayo, y se llama la teoría de Pelayo, y habla de la inocencia natural humana. Fíjense lo que decía. Pelayo fue un monje británico, nacido en el año 370 a.C., y enseñó la teoría de que el pecado de Adán solo le afectó a Adán. Sostenía que todas las almas humanas han sido creadas inmediatamente por Dios, inocentes y libres de las depravadas tendencias que tenía Adán. Más tarde enseñó que Dios solo hace responsable al hombre por los actos pecaminosos que comete inconscientemente. Otra vez, Romanos 5:12, él, Pelayo, interpretó mal ese versículo. ¿Saben cómo lo interpretó mal? En vez de decir, como el pecado entró por un hombre a todos los hombres y todos los hombres por un hombre somos pecadores, Pelayo se refirió a este versículo solamente diciendo que era muerte física, la cual pasa a toda la humanidad después de que pecan, siguiendo el ejemplo de Adán. Y esta teoría contradice y enseña, contradice la Biblia acerca de la universalidad del pecado. Todos somos pecadores. La Biblia enseña que todos nacimos en pecado y formamos parte de la iniquidad. En el Salmo 51:5 nos dice la Biblia: he aquí, fíjense,
Escuche, ¿cómo fuimos formados? ¿Hay alguna mujer aquí embarazada? ¿No? Que no sepa, pues no levantaría la mano, ¿verdad? Pero bueno. He aquí en maldad he sido formado. Qué bonito bendecir a tu hijo en el vientre, hablarle y decirle la palabra. Pero fuiste formado en maldad, desde acá adentro, desde el vientre de tu madre. Fuiste formado en maldad y en pecado. ¿Qué dice la Biblia? Biblia, no Pelayo. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos, ¿desde dónde? ¿Desde cuándo nos apartamos de Dios? Desde la matriz. ¡Wow! Se descarriaron hablando mentira. Desde que nacieron somos mentirosos. Vean lo que dice Isaías 48:8. Sí, nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabías que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde. ¿Desde dónde? Hermanos, desde el vientre somos pecadores, rebeldes, mentirosos. Tenemos maldad. O tú vas con tu bebé y le dices: te voy a llevar un curso de cómo hacer travesuras. ¿Quién le enseñó a hacer travesuras? Ya lo trae dentro. Es más, hay que enseñarles a hacer el bien, porque el mal ya lo tienen. ¿Sí? Ahora tenemos otra teoría de Arminio. Esta es la penúltima que quiero, la de Arminio, que es la depravación voluntaria apropiada. Arminio, ¿se acuerdan que les dije que hay calvinistas, hipercalvinistas y arminianos? ¿Sí? Arminio fue un profesor en Holanda en el año 1560 y 1609. Y su teoría es llamada también semi-pelagiana, pues sostiene que el hombre, como resultado del pecado de Adán, ha nacido destituido de la justicia y de cualquier habilidad para obtenerla. Sin embargo, no debe de culparse al hombre por el pecado de Adán, sino por los actos pecaminosos que él cometa conscientemente. Otra vez interpretó mal un versículo, Romanos 5:12, ponlo. Lo interpretaba que significaba, él interpretó este versículo, que el hombre sufría las consecuencias del pecado de Adán, y por causa de esto Dios estaba obligado por su misma naturaleza de enviar la influencia del Espíritu Santo al hombre para contrarrestar las tendencias malignas heredadas por la caída de Adán. La Biblia enseña que todos pecamos en Adán, hermanos. Todos pecamos en Adán, por lo cual todos nacemos en pecado y culpables de pecado, y Dios no está en la obligación de salvar a nadie. La muerte física es el castigo o la paga del pecado. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Sabía que Dios no está obligado a salvar a nadie? Si alguien cree, más a todos los que le recibieron, a los que creen, a esos Dios salva. Si tú en esta mañana crees en Dios y te arrepientes de tus pecados, Él te puede salvar. Él no está obligado a salvarte. Él ya envió a su Hijo. Tú estás en la obligación de buscar la salvación en Cristo Jesús. Vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio. Porque tenemos muchas teorías. La teoría de la escuela nueva, que se llama la depravación no condenable. Tenemos también otra que se llama la teoría federal. Y esta doctrina tuvo su origen en Coseus, otro de Holanda. Y luego fue desarrollada por Francis Turretin en el año 1623-1687, profesor en Holanda. Luego tenemos también la teoría de la imputación mediadora, condenación por depravación. Y este tuvo su origen en un hombre llamado Placeo
en el año 1606-1655, profesor en Francia. Y esta teoría sostiene que la depravación física proviene de Adán por propagación natural, pero el alma creada inmediatamente por Dios se corrompe en el momento de ser unida con el cuerpo. Luego tenemos la teoría agustiniana. ¿Se acuerdan de Agustín de Hipona, el monje? Y esta está interesante, y con eso sí voy a terminar, ahora sí se los digo de corazón. Esta teoría fue primeramente expuesta por Agustín en el año 354 al 430, un gran teólogo y que se opuso valientemente a Pelayo. Este sí se fue contra Pelayo, pero duro, ¿sí? Casi todos los reformadores mantenían también esta enseñanza, la cual declara que el pecado de Adán fue imputado inmediatamente a todas sus generaciones que no habían aún nacido. Por causa de la unidad orgánica de toda la raza humana que estaba en Adán, la voluntad de Adán fue la voluntad de toda la raza humana, y Adán, como la cabeza federal y representante de toda la humanidad, hizo que todos nosotros hubiéramos hecho lo mismo bajo la misma prueba. Otra vez Romanos 5:12 significa que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, o en quien todos pecaron. Y esto significa que la muerte física, espiritual y eterna se encuentra en Adán como la cabeza federal de la humanidad. Y este principio lo encontramos en Hebreos 7, del 9 al 10, cuando Leví pagó los diezmos en Abraham, aun cuando todavía no había nacido, pero Abraham era la cabeza representativa de la nación escogida. Lo mismo es verdad en Adán como la cabeza federal de la humanidad. Y esta es la mejor, hermanos en Cristo, de todas las teorías que les dije, esta es la mejor teoría y la más apegada a la Biblia, la de Agustín. De todas las anteriores, a la cual también da la mejor comprensión del pecado original. Resumimos pues, el pecado de Adán es la causa inmediata de la base de la depravación, la culpa y la condenación de toda la raza humana antes de nacer. ¿Ya se acuerdan de los versículos? Antes de nacer ya estábamos en maldición, en maldad habíamos sido formados, éramos mentirosos y Dios nos había llamado ya rebeldes desde la matriz. Entonces, en lugar de que todos los seres humanos sean tratados como individuos, todos son tratados en Adán, que es la cabeza, su cabeza natural. Todos pecamos en Adán, por lo cual, hermanos en Cristo, todos, Romanos 6:23, estamos bajo la culpa y estamos todos bajo el juicio de Dios. Digamos juntos fuertes este versículo: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Me acompañan en una oración, por favor? Cierre sus ojos. Somos pecadores. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios quiere perdonar y limpiar tus pecados y toda tu maldad en este momento. Tú naciste en pecado, yo nací en pecado. La paga del pecado es muerte. Hay condenación por el pecado. Y tú necesitas pedirle perdón a Dios por tus pecados. No importa que seas mormón, testigo de Jehová, cristiano, protestante, tú has pecado. Has pecado delante de Dios. Y tú necesitas pedirle perdón en esta mañana y pedirle que entre a tu corazón y te limpie y que te lave. ¿No quisieras hoy entregarle tu corazón a Jesús? Ábrele tu corazón en este instante y con tus ojos cerrados, si quieres pedirle a Jesús que te perdone. Si tú no sabes a dónde vas a ir cuando mueras, esta es una decisión personal. Repite esta oración y dile desde tu lugar: Dios, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento. Reconozco que tú eres el único Señor y el único Salvador. Soy pecador. Aunque muchas sectas y doctrinas falsas enseñen lo contrario, soy pecador.
y la paga del pecado es la muerte, pero tu regalo es vida eterna. Por eso en este momento yo te invito a mi corazón, entra en mi vida como mi único Señor, como mi único Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Si tú aceptaste a Jesús con tus ojos cerrados, si tú hiciste esta oración, me gustaría ver tu mano. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Levante su mano. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Levanta tu mano. ¿Alguien más hizo esta oración? Damos gracias a Dios por sus vidas, porque hoy tomaron una decisión importante, muy, muy importante. ¿A dónde se va a ir tu alma si te mueres? Y nadie quiere pensar en la muerte, pero la muerte vendrá. Cualquier momento, cualquier instante, cualquier día, cualquier año. Tú necesitas estar preparado para morir y saber que ya Jesucristo está en tu vida y en tu corazón. Jesucristo no es una religión, repito, es una relación con Dios. Y le doy gracias a Dios por las personas que hoy tomaron la decisión de recibir a Cristo en su corazón. Recuerde que este mensaje está un poquito profundo, lo puede escuchar ya mañana, siempre a más tardar el martes en Alan Alduz en YouTube, gratuitamente. Voy a dejar y voy a dar parte a mi hijo Estefano.